Vamos a seguir comentando las noticias y nos vamos a ir a la calle ahora, a terreno, en contacto con Catherine Ibáñez, donde vamos a hablar ya no de economía mundial, sino de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Catherine. ¿Cómo estás, Carola? Muy buen día. Se trata de la realidad, lo decías tú, cifras de delincuencia que se han conocido durante los últimos días, que dan, por supuesto, para análisis, para hablar de ello, de este aumento. Estamos con Jean-Pierre Matus, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y vamos a analizar entonces parte de estos temas que se han conocido durante las últimas horas. Jean-Pierre, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días, Catherine. Jean-Pierre, bueno, la primera pregunta es un aumento que da cuenta además de hechos que son bien sensibles para la población. Cosas como lo que pasó, por ejemplo, en la micro del Transantiago el otro día, hechos que a lo mejor a uno como ciudadano lo hacen sentir mucho más vulnerable. ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos comprender estas cifras de aumento? Mira, lo que yo entiendo que ha sucedido durante estos últimos 10 años, básicamente, es un sostenido aumento de cierta clase de delitos que podemos llamar profesionales, en los cuales las personas obtienen una forma de vida a través de la comisión de delitos y obtienen recursos, y como estos delitos profesionales aparecen en el sistema judicial como delitos menores, receptaciones, hurtos, robos, el robo de cajero, el microtráfico que se llama, el sistema judicial los procesa como delitos menores y las personas reciben medidas alternativas o sanciones de muy corta duración, y se produce una cierta rotación de las personas que ingresan al sistema criminal. Eso favorece que las personas que están organizadas detrás de la comisión de estos delitos comiencen a acumular capital. Y entonces, por ejemplo, tú puedes ver en la zona norte en Chile, que donde también aumentaron, hay una gran proliferación de bandas organizadas para cometer robos de vehículos y exportarlos ilegalmente a los países fronterizos, y al mismo tiempo con eso se pagan las importaciones de droga que después se trafican en la ciudad o en el centro del país, o se reexportan, y eso solo es posible en la medida que se vaya acumulando capital, porque esto es, si tú lo ves desde afuera, es lo mismo que una gran empresa, pero estas son empresas ilícitas. Y entonces la forma en que funcionan es acumulando capital, y en la medida que acumulan capital empiezan a tener riesgo. Entonces tienen que defender el territorio, tienen que asegurar las fuentes de ingresos, y para eso empiezan a utilizar los medios que disponen ellos, que son básicamente medios ilícitos, y empieza compra de armas, armar soldados, y tú puedes ver que esta serie de disparos que suceden, la muerte lamentable en el Transantiago el otro día, pero el incendio de ayer que hubo en una casa, todos estos hechos están relacionados con la necesidad de proteger territorios en los cuales se tiene un mercado de narcotráfico o un mercado de receptación de bienes de valor, porque no todo es receptación de pequeñas cosas. Jean-Pierre, hay ciertos delitos que se hacen comunes, tú lo nombrabas. El problema es cómo afrontamos este asunto para que no siga en escalada. ¿Pasa solamente por aumentar las penas considerando las bajas que existen, o por qué lado va la transformación desde el punto de vista judicial para poder combatir esto? Sí, mira, la transformación en este caso no va por el aumento de penas necesariamente para el delito particular, porque también siempre puede suceder el caso de una persona que está en una situación desmejorada socialmente y comete un pequeño delito, etcétera. En eso parece estar pensando el código, con las penas que existen. Lo que sucede es que hay que atacar a las personas que son reiterantes en los delitos. Entonces, en Alemania, en España, en los Estados Unidos, existen medidas de seguridad postdelictuales que se llaman, que para personas que han sido condenadas 2 o 3 veces por los mismos delitos, de esta clase de delitos, se le imponen sanciones mucho más severas que para las personas que cometen una vez el delito. Y entonces eso permite reducir la cantidad de soldados, pequeños traficantes, y eventualmente, si se sorprenden a los grandes traficantes o a los grandes administradores, por decirlo así, de estas empresas criminales, también imponerle una pena adecuada. En esos casos, lo que sucede es que las personas que no han ingresado a la actividad criminal empiezan a ver un costo real en ingresar a esa actividad, porque hoy en día el costo es muy bajo, aun cuando son condenadas, y eso es una cuestión que se puede ver en la estadística. La mayor parte de las condenas son apenas muy inferiores, a menos de 2 años, a menos de 1 año, y la gente empieza a rotar en la cárcel, produciéndose hacinamiento, y además un hacinamiento inútil,
porque la gente está un año, 2 meses, 3 meses y después vuelve a su actividad normal, que sería en este caso criminal. Pasa sin duda por hacer una reformulación. Jean-Pierre, quiero agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros. Análisis que por supuesto puede ser para mucho más extenso, pero da también para pensar, para analizar estas cifras al margen de los números, lo importante, lo trascendental que se tendría que realizar en base también al experto con el que conversábamos para poder evitar que este asunto siga en escalada en las mediciones posteriores. Carlos, Carola. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Buenos días. Chao.